clásicamente psicosis, ¿no? Y la psicosis, en términos generales, son aquellas patologías en las cuales el paciente sale de la realidad, o sea, está fuera de la realidad, ¿no? La clasificación clásica era neurosis versus psicosis. En la neurosis, los pacientes están dentro de la realidad y sufren por ello. En cambio, en la psicosis están alejados de la realidad, viven otra realidad diferente a la nuestra y no sufren por ello. Entonces, la psicosis es un gran conjunto de enfermedades y dentro de ellas la característica es la esquizofrenia paranoide. Entonces, las esquizofrenias son un tipo de psicosis y son las patologías quizás más representativas de lo que son esto de la psiquiatría en cuanto a lo que son síntomas psicóticos, ¿no? Pero no toda psicosis es esquizofrenia. Hay psicosis que vienen de otro tipo de orígenes. Puede ser psicosis por drogas, o psicosis en un cuadro demencial, o psicosis en un cuadro depresivo. Entonces hay que tener en cuenta esto, ¿no? Que no toda psicosis es esquizofrenia. Entonces hay que tener en cuenta, ¿no? Pero sí, toda esquizofrenia tiene síntomas psicóticos, que es lo clásico, ¿no? Aparte de esquizofrenia hay otras patologías diferentes, ¿no? Como el trastorno de persistente, en el cual hay solamente ideas delusivas, pero no hay alucinaciones. En cambio, en esquizofrenia existen alucinaciones y también existen delusiones, aparte de otros síntomas que vamos a ver a continuación. Ahora, sigamos. Entonces, la agenda ya está acá y ya está acá. Listo. Entonces, la psicosis, como dije hace un momento, es un gran síndrome. Tiene varios tipos de síntomas, ¿no? Y va a implicar la presencia principalmente de delirios, también llamados delusiones o ideas delirantes. Es un trastorno del pensamiento, el contenido del pensamiento. Y alucinaciones, que es un trastorno de la percepción. Es una alteración de la percepción en la cual hay alucinaciones, hay una percepción sin objeto, que puede ser auditiva, visual, gustativa, olfativa, táctil, entre otras. Pero lo más frecuente en la psicosis de tipo psicógeno son las alucinaciones auditivas, ¿no? Las clásicas voces que dicen los pacientes, ¿no? También hay síntomas como desorganización del discurso, ¿no? Puede haber disgregación o incoherencia en el discurso esquizofrénico, puede haber una conducta también desorganizada o agresiva, y también puede haber distorsión evidente de la realidad, ¿no? Entonces, pacientes, algunos de ellos vemos en las calles, ¿no? Sucios, ¿no? Jalando objetos, latas, fuera de la realidad, hablando solos. Entonces, son parte de síntomas psicóticos, ¿no? Entonces, dentro de todo ello, de la psicosis hay varios tipos de trastornos, ¿no? Tenemos lo que es la esquizofrenia paranoide, que es lo principal, lo más visto, y otro tipo de psicosis que también son enlistados allí. Muy bien. Entonces, hablamos de esquizofrenia como un trastorno psicótico prototipo, ¿no? Clásico. Es lo que vemos bastante en lo que es la psiquiatría. Evidentemente, la esquizofrenia tiene un también impacto también social, pues hace que estos pacientes tengan un desempleo bastante alto, ¿no? Y que sean muchas veces dependientes de cuidados de otras personas. Sin embargo, hay esquizofrénicos paranoides que sí con la medicación pueden llevar una vida hasta cierto punto normal. Hasta algunos se casan y tienen hijos. Pero eso depende de cada paciente. La heredabilidad es bastante alta, ¿no? Menos que la bipolaridad, pero también es alta, así que hay que tener en cuenta mucho ese factor genético, ¿no? Y va a hacerse mayor cuando los ambos padres son pues esquizofrénicos. Entonces vamos a ver que hay un riesgo genético importante. En la epidemiología vamos a ver que hay factores también ambientales, ¿no? Algunos hablan de factores prenatales. Hay teorías que ligan a lo que es infecciones prenatales con lo que es riesgo de esquizofrenia. También nos hablan acerca de lo que es la hipótesis de neurodesarrollo, que quiere decir que este cerebro de información tiene alteraciones en el desarrollo de la sinapsis mismas que hacen que se desarrolle la enfermedad posteriormente. Es una teoría que hay sobre ello, ¿no? Aquí hay algunos factores epidemiológicos, algunos dicen 1% de frecuencia de esta enfermedad. La hipótesis de neurodesarrollo ya hemos visto, ¿no? Que cuando el bebé se está formando hay un gran estrés materno, puede haber infecciones, cualquier noxa que puede producir que el desarrollo cerebral no sea normal y va a hacer que una sinapsis no sea adecuada o que no haya una migración neuronal adecuada, va a hacer que estos niños pues, desarrollen la enfermedad. Y se ve el brote más fuerte pues en la adolescencia, ¿no? Que es la etapa de la poda neuronal. Evidentemente también hay hipótesis que asocian ese tipo de patología con, bueno, consumo de cannabis en la adolescencia, ¿no? Como un disparador para el cuadro psicótico, TECs, epilepsia, enfermedades autoinmunes y otras patologías que incrementan el riesgo de que haya esquizofrenia. Esto se ve más en la parte de neurobiología, en el cual lo que más vamos a ver involucrado en neurotransmisores es la dopamina. Tanto así que los fármacos mayormente actúan sobre este neurotransmisor, bloqueando receptores dopaminérgicos y evitando que haya síntomas
tanto positivos como negativos. Entonces, las vías dopaminérgicas son importantes en lo que es el tratamiento para la esquizofrenia. Hay 4 vías clásicas de dopamina, ¿no? La vía mesolímbica está relacionada con síntomas positivos, ¿no? Con lo que son alucinaciones y delusiones. La vía mesocortical está relacionada con síntomas negativos, ¿no? Son la logia, por ejemplo, ¿no? El aplanamiento afectivo y todo tipo de síntomas, ¿no? Y hay otras vías que están relacionadas, por ejemplo, la tuberoinfundibular está relacionada con lo que es el incremento de la prolactina y la nigroestratal con lo que son los efectos piramidales, ¿no? Entonces, como dije hace un momento, nigroestratal con CEPS, entonces los fármacos que van a bloquear esta vía dopaminérgica van a generar CEPS, que estos son síntomas extrapiramidales como el parkinsonismo, la acaticia, la distonía aguda y la discinesia tardía. Igual la tuberoinfundibular, como dije hace un momento, es incremento de la prolactina. Algunos fármacos, por ejemplo, que actúan sobre esta vía, por ejemplo, la risperidona o la misulpride, van a generar que la persona, si es una mujer, que tenga galactorrea, amenorrea, y si es varón, que desarrolle ginecomastia, en una proporción importante de ellos. Entonces es importante saber que cada una de estas vías tiene una relación con un síntoma, ¿no? También otro neurotransmisor importante en cuanto a psicosis es el glutamato. Hay un modelo glutamatérgico para encontrar también síntomas, modelos de psicosis. Por ejemplo, el modelo del polvo de ángel de fenciclidina, ¿no? Es una forma también de generar un modelo de psicosis, ¿no? Entonces hay receptores de glutamato que estarían alterados en este sentido, ¿no? Como NMDA. Entonces estos receptores de NMDA alterados estarían relacionados con lo que es un síntomas psicóticos, tanto positivos como negativos. Entonces acá vemos la diapositiva en general a una hipofunción del receptor NMDA y estaría relacionado pues en lo que es el desarrollo de una psicosis, un receptor que no está funcionando bien, hipofuncionante. Y hay algunos gráficos que desarrollan este tema. Estos dibujos son del STAL. Si se han dado cuenta, he dejado unos libros en lo que es en nuestro grupo de prácticas, hay, donde dice psicofarmacología, dice grupo 6 y adentro he puesto algunos libros. Y uno de ellos es el STAL, ¿no? Que es un libro bastante didáctico de cómo es la parte de la psicofarmacología, de lo que es las enfermedades mentales, así que pueden leerlo de ahí también. Entonces hablan de hipofunción del NMDA, ¿no? Y síntomas positivos, esta relación. Y también hablan sobre ello y también está relacionado con síntomas negativos. Entonces vamos a ver que involucrado netamente con la psicosis está la dopamina y el glutamato, mayormente, ¿no? También hablan de serotonina para lo que son las psicosis, puesto que se ve también que algunas sustancias alucinógenas generan síntomas psicóticos, por ejemplo el LSD o mismo ayahuasca u otro tipo de alucinógenos generan síntomas psicóticos sin tocar la dopamina, siendo fármacos netamente que actúan sobre lo que es la serotonina. Por ello también es importante esta hipótesis para ver en relación a la psicosis, ¿no? Y también el óxido quinorénico es una molécula interesante para lo que es el desarrollo de la psicosis y también la depresión. Entonces, los antipsicóticos de segunda generación actúan como antagonistas de la serotonina, que es la 5-HT. Y los de primera generación son los que actúan más que todo sobre receptores dopaminérgicos, más que todo sobre el D2. Entonces, eso es una diferencia importante, ¿no? Ejemplo de antipsicótica de segunda generación, por ejemplo, la risperidona, el piprazol, la quetiapina, la clozapina, la olanzapina, son de segunda generación. Algunos hablan de que el aripiprazol sería un antipsicótico de tercera generación, puesto que actúa como un agonista parcial. Eso quiere decir que donde hay mucha dopamina, por ejemplo, en la vía mesolímbica, reduciría los niveles y donde faltaría dopamina, por ejemplo, las vías mesocorticales, incrementarían niveles de dopamina. Entonces, de esa forma actuaría el aripiprazol y algunos considerarían como una tercera generación. Pero la mayor parte de psiquiatras consideran solamente clasificación de típicos o atípicos. Típicos o de primera generación y atípicos como de segunda generación, ¿no? Entonces, clásicamente los atípicos o segunda generación no solamente actúan sobre lo que es dopamina, sino también actúan sobre lo que es serotonina. También nos hablan acerca de la influencia de la crianza y la naturaleza. Evidentemente, en esta patología no solamente es una herencia genética, sino también es un factor con factores ambientales, ¿no? No hay un gen único, es una herencia poligénica, por lo tanto es difícil, ¿no?, encontrar una cura genética para esta enfermedad y también hallar biomarcadores para esta enfermedad. Entonces hay factores tanto genéticos como epigenéticos que pueden explicar el origen de esquizofrenia, ¿no? Muchos genes relacionados con la enfermedad.
Algunos más involucrados, por ejemplo, la dismindina, que es algo que bien estudiado, o DIS1, neuroregulina también es otro que está relacionado con lo que es la esquizofrenia, ¿no? Aquí hablan más que todo de la sinapsis y de la teoría del neurodesarrollo, ¿no? En el cual nos hablan de que hay una eliminación de sinapsis, una poda neuronal anormal, porque han habido ya circuitos o redes anormales formadas desde que el bebé estaba en el vientre materno, ¿no? En cuanto a la clínica, ya hablamos acerca de síntomas positivos y negativos, ¿no? Los síntomas positivos son las alucinaciones y las ilusiones, y los negativos son la logia y la anedonia y otros más. Entonces, los positivos son los más impresionantes y los cuales hace que el paciente llegue a veces a la emergencia, ¿no? Y los negativos son más crónicos y en general no generan tanta necesidad de tratamiento inmediato, si no pueden esperar a veces los pacientes por esos síntomas, ¿no? Los síntomas positivos son más fácilmente remediables con los medicamentos. Los síntomas negativos son más complicados de que respondan al tratamiento farmacológico. El primer episodio de este cuadro psicótico, esquizofrenia, se ocasiona por lo general en la adolescencia, por lo general más en la tardía, ¿no? Hablamos de 16, 17 años, y también en la adultez temprana, hablamos de 19, 20 años, 21 años. Eso es lo más frecuente. También hay inicios tempranos y muy tempranos. Se dice que son muy tempranos cuando son antes de los 14 años y tempranos cuando son de 14 a 16, según la literatura. Cuando hay ese tipo de inicios muy tempranos, el pronóstico también es desfavorable, ¿no? Y está más relacionado con factores genéticos. Igual acá están algunos síntomas, por ejemplo, la logia, el afecto aplanado, el aislamiento social, la bulia. Dentro de todo son síntomas negativos, ¿no? Esto es lo que se ve en pacientes con síntomas negativos. También algunos hablan de que hay síntomas de otro tipo, no solamente positivos y negativos, sino también hablan de síntomas afectivos, cognitivos y agresivos. Pero para nuestro gusto solamente basta que ustedes aprendan que hay síntomas positivos y negativos de la enfermedad, ¿no? Y también se relacionan los síntomas con diferentes áreas cerebrales, ¿no? Por ejemplo, con la mesolímbica con positivos, mesocortical los negativos y otros más, ¿no? El diagnóstico evidentemente tiene que hacerse de acuerdo a criterios diagnósticos del CIE-10 o el DSM-5. Entonces tienen que revisar esos criterios diagnósticos y van a dar un diagnóstico del paciente con la parte de, tanto sintomática como los criterios de duración de enfermedad, ¿no? Que es diferente tanto el DSM-5 como el CIE-10. Por ejemplo, en el DSM-5 nos hablan de un criterio temporal de más de 6 meses para decir que hay esquizofrenia paranoide, o esquizofrenia en general. En cambio, en el CIE-10 basta 30 días, más de 30 días para decir que puede ser esquizofrenia. Entonces vemos una diferencia bastante importante, ¿no? Quizás es más conservador la parte del DSM-5 en diagnosticar esquizofrenia cuando hay más de 6 meses de enfermedad. En cambio, en el CIE-10, más de un mes ya se le puede esquizofrenia paranoide. Entonces, vemos esa diferencia que es fundamental. Eso es importante en ese sentido, ¿no? Acá tenemos la clasificación CIE-10 y ahora con la de CIE-11. Como vemos, una clasificación diferencia importante es que en el CIE-10 había tipo de esquizofrenia, ¿no? Hablaban de paranoide befrénica, muchos tipos de esquizofrenia, pero ahora en el CIE-11 simplemente nos hablan de esquizofrenia nada más, dado que hay un factor importante, que de las esquizofrenias que se mencionaban en el CIE-10, de todos sus tipos que hay ahí, mucho más frecuente y de lejos era la paranoide. Casi todas eran paranoides, las demás eran muy infrecuentes. Entonces, por ese sentido, solamente se ha agrupado como esquizofrenia nada más, ¿no? También esquizoafectivo, cuando hay síntomas psicóticos junto con síntomas afectivos. Esquizotípico, algunos hablan como si fuera un trastorno de personalidad, no como un trastorno psicótico en sí. El psicótico agudo, que en el CIE-11 hablan de 30 días o menos. En el desorden delirante, que solamente hay delusiones y no hay alucinaciones. Y otros tipos de psicosis. Tratamiento para este tipo de enfermedades básicamente va a ser farmacológico, ¿no? Evidentemente los fármacos es el principal tratamiento para un cuadro psicótico. La psicoterapia queda un poquito relegada a un segundo plano, pero igual es bueno que la terapia sea indicada, y más que todo en aspectos de psicoeducación. Los antipsicóticos más utilizados son los atípicos de primera elección, cuando tienes un debut de un cuadro psicótico. Ya no se usa como primera elección antipsicóticos típicos, debido no solamente, no que sean menos eficaces, sino a que los CEPs son importantes y hay un riesgo más alto de desarrollo de disinencia tardía cuando uno usa un típico que un atípico. Entonces, preferimos usar un atípico. Por ejemplo, usamos risperidona en primer lugar, ¿no? Y de ahí podemos rotar a aripiprazol, a lanzapina o quetiapina o el que queramos, ¿no? Entonces, ese es el esquema que usan mayormente los protocolos de tratamiento de psicosis inicial. Ya si no responde, a veces pasamos a lo que es la clozapina,
que es un fármaco que se usa solamente para refractarios. Fármaco muy eficaz, es el más eficaz de todos los antipsicóticos, pero tiene el problema de la parte hematológica, ¿no? Que muchos pacientes han desarrollado un problema de agranulocitosis y muchos de ellos han muerto con la clozapina. Entonces, por eso cuando un paciente usa clozapina, tiene que tener un control hematológico semanal durante los primeros 6 meses y luego puede ser quincenal o mensual durante el resto del tratamiento con el medicamento. Entonces, el riesgo existe. Quizás por eso fue que la clozapina en un tiempo fue sacada del mercado, porque murieron varios pacientes con esquizofrenia debido a granulocitosis. Entonces, ahora se expende, pero tiene ciertos criterios de control para evitar que presente este tipo de efectos hematológicos, ¿no? Entonces, es importante saber eso. El mantenimiento de tratamiento con los antipsicóticos, por lo general, cuando hay un primer episodio, suele durar de 1 año, a veces hasta 2 años. Algunos psiquiatras, después de 1 año de tratamiento, retiran el tratamiento farmacológico de forma lenta, hasta dejarlo sin medicamentos y dejan al paciente solamente en observación, con citas trimestrales, y se ve en el tiempo sin necesidad de reinstalar. Muchos pacientes solamente tienen un primer episodio y nada más, pero hay otros que tienen recaídas. Si tienen ya o 1 o 2 episodios psicóticos, y el tiempo de duración del tratamiento puede durar de 3 a 5 años. Si tiene más de 3 episodios, ya el tratamiento se recomienda que sea para toda la vida. Entonces hay que tener en cuenta también eso, ¿no? Igual, los antipsicóticos utilizamos para eso, ¿no? Para los cuadros psicóticos, pero no solamente para ellos, sino también para algunos cuadros, por ejemplo, trastorno bipolar, depresiones psicóticas, trastorno de conducta en niños, eh, también a veces TDAH complicado, también se le puede dar antipsicóticos, demencia con síntomas psicóticos, etcétera, ¿no? Entonces, antipsicóticos no solamente para psicosis, sino para también otras condiciones. Los típicos que tenemos acá, los más clásicos es el haloperidol y la clorpromacina, son los que son más difundidos. La clorpromacina fue el primer antipsicótico creado y se usa hasta la actualidad, pero no en todos los casos, ¿no? Haloperidol sí se usa bastante hasta ahora, es un antipsicótico bastante barato, bastante eficaz. Lo malo del haloperidol es que se genera muchos CEPS, ¿no? Así que hay que tener cuidado cuando lo administramos, más que todo cuando hacemos por vía intramuscular, porque hay un mayor riesgo de CEPS, ¿no? Distonía aguda que puede generar un desconfort fuerte en lo que son los pacientes, ¿no? Otros antipsicóticos típicos, trifloperacina, pericecina, entre otros, ¿no? Y atípicos, como dije hace un momento, tenemos aripiprazol, clozapina, olanzapina, quetiapina, epinephrine y ciprasidona, ¿no? Son medicamentos de segunda generación o atípicos que se vinculan más, no tanto a SEPS, sino a síndrome metabólico, es decir, ocasionan engorde, alteraciones de triglicéridos, incremento de presión arterial, entre otros, ¿no? Hasta debut de diabetes en unos casos. Entonces, en típicos o de primera generación se vinculan más con SEPS y en los atípicos se vinculan más con lo que son el síndrome metabólico. Claro está que dentro de este grupo de atípicos hay algunos que no generan tanto engorde, como aripiprazol y ciprasidona, que serían de elección en pacientes pues, que son obesos o que tengan diabetes u otro tipo de enfermedad metabólica, ¿no? También hay equivalencia de antipsicóticos, importante saber cuando rotamos de antipsicótico a otro. Y hay varias formulaciones de antipsicóticos, ¿no? Por ejemplo, en tabletas, hay en jarabes, hay en ampollas de formulación aguda y también en ampollas para poner de depósito. El depósito quiere decir que el paciente se le inyecta mensualmente el antipsicótico y con eso se evita que tome por vía oral la medicación y pueda hacernos el avión escupiendo las medicinas o guardándolas bajo la lengua. Entonces, usar el depósito nos puede ayudar a favorecer la adherencia al tratamiento y nos puede ayudar a que el paciente no esconda la medicación, ¿no? Acá tenemos más formas de administrar los antipsicóticos, las marcas. Hay también de liberación oral, ¿no? Desintegración oral, que también puede ser interesante. Inyecciones, tabletas, jarabes, etcétera. Igualmente, algunas guías, más que todas las británicas, aconsejan de que haya también una terapia continua conductual en pacientes con esquizofrenia y su familia para favorecer la adherencia al tratamiento y hacer que estos pacientes no recaigan. También sería eso un aspecto bastante importante. Pero hay que darnos cuenta de que el principal manejo es el farmacológico para estos pacientes y hay que entender también que estos pacientes cuando psicóticos van a tener un tratamiento bastante prolongado, ¿no? 1 año por lo menos y puede ser hasta toda la vida, dependiendo de la patología. El pronóstico va a ser bastante variable, va a depender de muchos factores, por ejemplo, el inicio de la enfermedad más que todo, el tratamiento, si hay resistencia al tratamiento, si hay factores familiares, etcétera, ¿no? Y la mortalidad de pacientes con psicosis van a ser más alta que pacientes sin psicosis, debido más que todo a que tienen mucha comunidad médica, ¿no? Pueden tener mucha obesidad, de repente diabetes, o de repente lo que es presión alta, pacientes que tienen que ser sedentarios, consumidores de tabaco, entre otras cosas, ¿no? Y también el suicidio es bastante más frecuente en pacientes con esquizofrenia que otro tipo de patologías, ¿no? Y que muchas veces son consumados.
Sería un resumen en cuanto a psicosis y esquizofrenia. Si tuvieran alguna pregunta respecto a, a esta clase en general. Todo claro, doctor, no hay preguntas. Muy bien, esta clase también es interesante e importante porque hay un incremento sustancial de casos de bulimia y anorexia nerviosa. Eso es lo que vemos más en conducta alimentaria, ¿no? La anorexia nerviosa es la patología psiquiátrica de la mortalidad más alta de todas. Muchas chicas mueren por anorexia nerviosa por desnutrición, falla cardíaca o falla renal. Así que es importante detección temprana de este tipo de casos y derivarlo a un especialista para el manejo de la patología. La bulimia es más frecuente que la anorexia, pero es infradiagnosticado porque es una patología silenciosa. Y no se da cuenta uno que la chica es bulímica. Porque la bulímica por lo general tiene una figura normal o es un poquito gordita. En cambio, la anoréxica es a la vista una paciente adelgazada. Entonces, no se nos va a pasar, ¿no? A veces vamos a confundir copete con hipertiroidismo, otro tipo de patologías endocrinas. Pero por lo general una mujer muy adelgazada no va a hacer sospechar de que haya un cuadro de anorexia nerviosa. En cambio, en la bulimia no hay un prototipo de mujer para ello, ¿no? Y tampoco va a haber una nutrición con ello. Entonces la primera característica para diferenciar anorexia de bulimia, ¿no? Muy bien, vamos a empezar. Avanzamos, avanzamos. Bueno, evidentemente en la conducta alimentaria van a haber factores, pues, tanto fisiológicos como ambientales, ¿no? Va a depender mucho también de la parte ambiental, de lo que es el aspecto familiar, de cómo se viva el aspecto de la alimentación. O sea, hay algunas madres que son demasiado pegadas a la parte nutricional y hacen que la niña sea muy pegada a lo que es la dieta. A veces también hacen comentarios sobre su físico que puedan hacer que esas niñas tempranamente rechacen la comida y sean, pues, un germen para empezar la anorexia nerviosa. Y también hay factores centrales, ¿no? Hay hormonas, hay neurotransmisores que están relacionados con la saciedad y con el apetito, que se van a alterar también en este tipo de condiciones. Entonces, la TCA o trastornos de conducta alimentaria son patologías o enfermedades que tienen características principales o fundamentales relacionadas con lo que es la imagen corporal, con lo que es el peso y con lo que es el apetito. Muchos de ellos tienden a ser crónicos. Es raro que una anorexia nerviosa dure 6 meses y se vaya. Por lo general, la anorexia nerviosa por lo general dura años, ¿no? Y está llena de recaídas muchas veces, ¿no? Y el grupo de este tipo de patologías, lo principal, lo que llama la atención son dos, la anorexia y la bulimia. Sin embargo, hay más trastornos, por ejemplo, atracón, es en el cual la paciente consume grandes cantidades de alimentos en periodos cortos, característicamente de alto valor calórico, pero por lo general no se acompaña de lo que es los vómitos. Entonces, estas personas con atracón tienden a ser mayormente obesas. Este cuarto tipo, evitación restricción, es un trastorno que se da más que todo en niñas, niñas y adolescentes. Es muy parecido a lo que es la anorexia porque el paciente no quiere comer, pero evidentemente no hay un factor importante que no hay instrucción hemocorporal, es si estas niñas no se ven gordas, sino simplemente no quieren comer, ¿no? No quieren comer por algún motivo, no es porque se vean gordas. Y hace evidentemente que hay un baja de peso. El otro factor también que estas niñas tienen bajo peso, pues no llegan a desnutrición. Entonces es también una diferencia con lo que es la anorexia nerviosa. La pica y rumiación son también alteraciones de lo que se da en infancia y lactancia muchas veces, ¿no? En la pica es el apetito por cosas inasimilables que tienen algunos niños, ¿no? Y la rumiación se da más que todo en niños con retraso mental o con autismo, en los cuales comen, pasan y regurgitan y vuelven a masticar los alimentos, ¿no? Más que todo se da, como dije, en retrasados mentales y en autistas. Entonces, las primeras patologías, las tres primeras, empiezan a darse a partir de la adolescencia, pubertad, y se dan más en la adolescencia tardía y en la adultez. Y los tres últimos se dan más que todo en lo que son niños. Bueno, algo de la etimología de la anorexia nerviosa, caracterizada por la preocupación por el peso y la comida, ¿no? Las chicas empiezan a fijarse cuántas calorías tiene cada comida y empiezan a comer lo menos posible, ¿no? Empiezan a dejar frente el arroz, dejan de dejarlo, el pan, no toman chocolate, no toman gaseosa, entonces extremas medidas de lo que es el control de calorías
y se obsesionan con bajar de peso. Y lo principal es que a veces ellas se ven al espejo gorditas cuando en realidad están bastante delgadas. Es un síntoma muy importante ese, la distorsión del esquema corporal. Su esquema corporal está distorsionado, lo ven alterado, diferente a lo que realmente es, ¿no? Y esa restricción importante de alimentos que llevan a que pierdan peso de una forma acelerada. La bulimia, aparte de ello, hay necesidad de comer, ¿no? Ahí están los atracones y los vómitos, que es lo clásico de una bulímica. Y también hay mucha culpa, ¿no? La persona también se preocupa mucho por la parte corporal. Entonces, la historia, vemos algunas santas allí, las descripciones de la patología por algunos autores, las teorías acerca de la anorexia, unos hablaban de una teoría pues, cerebral o central, los intentos psicoanalistas de describir la patología y tratarlas con fracaso en cuanto al psicoanálisis. Y la bulimia igual, ¿no? Que tiene también una historia bastante larga en cuanto a la historia, las descripciones de lo que es la bulimia nerviosa. Y la epidemiología, como dije hace un momento, ¿no? La anorexia se está dando ahora más temprano, ¿no? Hablamos antes de anorexia nerviosa iniciando a los 14, 15 años, ahora vemos anorexia de 10 años, de 11 años. Entonces la patología como que está teniendo un inicio mucho más precoz que antes. Antes el inicio más frecuente era entre 14 y 18 años, era lo clásico, ahora está bajando un poco ese rango de edad. Aparte de ello, es importante que es una enfermedad casi netamente de mujeres, aunque hay algunos pacientes varones que también tienen la enfermedad, pero la proporción es bastante alta, de 10 a 20 a 1, y se da en todas las clases sociales. Antes pensaba que era más propio de clases sociales altas, pero ahora se ve en todos los estratos. Evidentemente hay poblaciones que están más relacionadas con lo que es el TCA, por ejemplo, los atletas, las modelos, las artistas, evidentemente también personas con problemas de alimentación crónicos, familiares de anoréxicos o pacientes que han sufrido maltrato o abuso sexual en la infancia, o también trastornos depresivos, ¿no? También hay gente que tiene anorexia y bulimia y que tiene trastorno personal limítrofe, ¿no? Es bastante frecuente esa comorbilidad de pacientes borderline con problemas alimentarios, tipo bulimia, tipo anorexia, más que todo con bulimia. Igual tenemos la bulimia nerviosa, también muy frecuente, se inicia también en la adolescencia, quizá más tardíamente que la anorexia, evidentemente se da más en mujeres, muy pocos en varones. Casi no he visto pacientes bulímicos varones, he visto muchísimas mujeres bulímicas. Y anorexia sí he visto pacientes anoréxicos varones, ¿no? Pero mayormente pues, es en mujeres, ¿no? Etiopatogenia, evidentemente, factor biológico, sociocultural y psicológico es lo que se ve. Evidentemente hay factores biológicos tales como familiares con anorexia que se ve que también tienen importante riesgo en la descendencia. Biológico también en la parte de algunos neurotransmisores, los otepiáceos, las leptinas que están alteradas, lo que es los psicofármacos que pueden también alterar ese tipo de situaciones. La parte psicológica también es importante. Algunos hablan de unos modelos, ¿no? Quizás que son pacientes que característicamente son obsesivos, son buenas estudiantes, son modelos de perfeccionistas, son ese tipo de pacientes que tienen a la larga este tipo de patologías, ¿no? La parte psicológica es importante, ¿no? Como comenté hace un momento, ¿no? Son perfeccionistas, son muy exigentes consigo mismo, son muy inseguras muchas veces, se preocupan mucho por lo que opinan los demás, básicamente tienen un buen rendimiento académico, ¿no? Eso es lo que se ve, son rígidas, no son muy empáticas, eso es lo que se ve con un perfil de una chica con anorexia nerviosa, ¿no? Hablamos de parte sociocultural y, ¿no? Eso se relaciona a lo que es el culto a la delgadez, ¿no? A las personas esbeltas que hace que esas chicas pues busquen la aprobación social mediante tener un peso bastante bajo, ¿no? Como dije hace un momento, la clínica importa mucho en diagnóstico, los diagnósticos del CIE-10 y el DCM5, así que hay que buscarlos, ¿no? Por ejemplo, el CIE-10, ¿qué diagnósticos tenemos acá, ¿no? Una pérdida significativa de peso, un IMC menos 7.5, cómo se produce esta pérdida de peso, ¿no? Por restricción de la paciente, ¿no? El paciente evita comer ciertos alimentos, algunos se provocan los vómitos, o sea, mediante vómitos pueden perder peso, algunos toman laxantes o algún tipo de fármacos que puedan hacerle bajar de peso. El punto 3 es importante, ¿no? La distorsión corporal hace que el paciente, si no delgada, se vea gorda, se vea obesa. El punto 4 es lo que es alteración endocrina. Clásicamente, los pacientes con anorexia nerviosa tienen amenorrea, ¿no? O sea, ha iniciado la enfermedad, se le da por 6 meses y luego de ello ven que la regla se les retira.
y cuando la paciente mejora, recién la regla regresa al cuerpo, ¿no? Y evidentemente si inicia antes de la pubertad, la pubertad se va a retrasar, ¿no? Se va a retrasar mucho más. La bulimia, bueno, episodio de polifagia, ¿no? Un incremento del apetito bastante intenso que el paciente hace que coma una cantidad muy grande de alimentos de alto contenido calórico en muy poco tiempo. Y evidentemente una actitud compensatoria que puede ser mayormente lo que son los vómitos, ¿no? Una anorexia nerviosa, ahí tenemos los criterios de DSM-5, el medio intenso a engordar, la alteración en la forma en que uno mismo se percibe, ¿no? Ahí está la distorsión y evidentemente la restricción de los alimentos que va a llevar a que este paciente baje mucho de peso, ¿no? Los tipos pueden ser diferentes, restrictivo, purgativo, también puede haber una remisión parcial o total, y acá el DSM-5 pone gravedad, ¿no? Leve, moderado, grave y extremo. Extremo si un IMC menos de 15, ¿no? En el hospital cuando integran pacientes, más que todo vemos gravedad en lo que es extremo o lo que es grave, mayormente extremo, ¿no? Pacientes llegan caquetitas totalmente flaquitas, consuntivas, y hace que haya necesidad a veces de poner nutrición parenteral. Muy bien, la bulimia es, pocas veces se ha visto internamiento de bulímicas, en algunos casos hemos visto sí, cuando es muy frecuente, cuando tienen lesiones a veces de esófago, pero también es una causa importante de atención, ¿no? Aquí lo importa mucho lo que son los atracones. Evidentemente, si tenemos una niña que vomita como método de purga, tenemos que ver lo que es el peso, ¿no? Si es que es una niña con pesos bajos, con IMC bajo, y que vomita, va a primar lo que es el criterio diagnóstico de anorexia. Evidentemente, si es que ya su IMC es normal o alto, ya pues se quedaría como una bulimia nerviosa, ¿no? Igual acá está el diagnóstico, basarnos en el DSM-5, en el CIE-10, y de acuerdo yo a hacer el diagnóstico de anorexia o bulimia. Como dije en su momento, dificultad de diagnóstico de bulimia es porque los pacientes pues tienen un peso normal o un sobrepeso leve. También hay que tener en cuenta que tienden a haber muchas comorbilidades, con trastorno de personalidad o depresión, que hace que el tratamiento sea complicado. El diferencial básicamente con depresión, ¿no? Que el paciente puede dejar de comer por la depresión misma, enfermedades físicas, por ejemplo, hipertiroidismo, que el paciente puede estar adelgazada, depende del VIH, que también pueden estar adelgazados, y también alteraciones, por ejemplo, tipo alguna fobia de atragantamiento que puede generar que el paciente no quiera comer, algún tipo de delirante dentro de una psicosis, ¿no? Para no comer y otros más. Complicaciones van a ser varias, puede haber en anorexia hematológica como leucopenia, puede haber alteraciones de electrolitos séricos, básicamente va a haber una bajada de potasio, puede haber una bajada de fósforo también, y esto puede llevar también a fallas cardíacas, problemas tiroideos, osteopenia, osteoporosis puede haber también, la ausencia de menstruación. En examen físico vamos a ver una paciente muy flaca, muy delgada, puede haber también problemas en la parte autonómica, puede haber hipotensión, puede haber bradicardia, hipotermia. La menorrea es clásico en los pacientes con anorexia nerviosa y un riesgo suicida bastante alto, ¿no? En bulimia nerviosa los riesgos no son tan fuertes como en anorexia nerviosa, pero algunos pacientes también pueden morir, más que todo cuando hay un desgarro de la mucosa esofágica, Mallory Weiss, que puede llegar a un sangrado alto importante, y también puede ocasionar algunas fallas en el nivel de electrolitos séricos, ¿no? Pero es menos importante o menos vital que en la anorexia nerviosa. El curso puede ser bastante variable, algunos se pueden recuperar espontáneamente, otros pueden recuperarse al cabo de un año, algunos pueden tener la enfermedad toda la vida. Eso va a depender mucho del paciente, ¿no? Igual en la bulimia también hay que ver ese tipo de situaciones de cómo va la enfermedad. El tratamiento evidentemente es diferente, ¿no? La anorexia nerviosa es un tratamiento más psicoterapéutico y en la bulimia puede ser psicofarmacológico, ¿no? No hay un fármaco que ayude para anorexia nerviosa, ninguno. Se usa para tratar la comorbilidad. Pero para bulimia sí se ha demostrado que los ISRS en altas dosis pueden ayudar mucho a disminuir los atracones y el paciente esté mejor. Entonces, cuando un paciente con anorexia nerviosa está mal, se le interna, ¿no? Eso cuando la pérdida de peso continúa pese a un tratamiento ambulatorio adecuado, si el peso es bastante disminuido, si se altera el corazón, o si hay una depresión grave, comórbida o ideas suicidas, y si también hay una alteración de lo que es el potasio sérico o la presión arterial es demasiado baja o de repente hay una falla también cardíaca, ¿no? Todo ello amerita que haya un internamiento, y internamiento se va a privilegiar primero la parte nutricional y luego ya la parte psiquiátrica en sí. El tratamiento, como dije hace un momento, es complejo, es complicado y es multidisciplinario, ¿no? Por lo general vamos a requerir el apoyo de nutrición, de endocrinología, de psicología,
para que este paciente poco a poco pueda alimentarse cada vez mejor, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a utilizar, vamos a hacer un paciente internado. La psicoterapia es muy importante. La TCC es quizás la fundamental, aunque también la sistémica es, en este tipo de patología puede ser de mucha utilidad. En la parte psicoterapéutica vamos a ver evidentemente que en la familiar y la TCC son los más utilizados. En la bulimia evidentemente casi no se interna, como dije hace un momento, raramente se interna. Y tratamiento más que todo es psicofarmacológico, pero también tiene que ser una terapia psicológica. Pero acá los psicofármacos juegan un rol más importante, ¿no? Los ISRS, a dosis bastante altas. En cuanto a lo que es el sueño, es una patología también frecuente en lo que es psiquiatría. Y hay desórdenes que están relacionados de forma secundaria a otros problemas mentales. Por ejemplo, en la ansiedad hay insomnio, es un insomnio de conciliación. En el cuadro maníaco también puede haber insomnio. En la psicosis también puede haber insomnio. En la depresión también hay un insomnio que es terminal, o sea, te levantas en la madrugada. Y también hay trastornos de sueño propios, o sea, primarios, en los cuales solamente se altera el sueño y todo lo demás está normal, ¿no? Entonces, ese sería un insomnio primario, que es una patología también de mucha importancia. Entonces, el sueño es una necesidad biológica, ¿no? Nosotros dormimos un tiempo de horas determinado, depende mucho eso de nuestra edad, principalmente, ¿no? Los bebés o los niñitos duermen mucho más y los adultos duermen por lo menos unas 8 horas y los adultos mayores tienen una necesidad de sueño también disminuir. Un proceso que es bastante dinámico, hay fases de sueño importantes que ya están bien distribuidas, la fase REM y la fase no REM. Hay también lo que son clasificaciones de lo que es órdenes de sueño y sociedades acerca de ello. Y clasificaciones como esta de acá, la ICSD-3, clasifican el problema de sueño en 6 tipos, ¿no? Los insomnios en general, trastornos respiratorios, por ejemplo, la apnea del sueño, que también puede alterar el sueño, las hipersomnias centrales, tipo de narcolepsia, trastornos de sueño vigilia, por ejemplo, el jet lag clásico, ¿no? Cuando uno cambia de uso horario en los viajes aéreos, las paransomnias, relacionadas con lo que es el REM o no relación con REM, y movimientos anormales que pueden haber también en el sueño, ¿no? Por ejemplo, el bruxismo, las piernas inquietas que también se pueden dar en este tipo de patologías. El CIDES también tiene su clasificación así por trastorno de sueño. Por ejemplo, tenemos el insomnio orgánico, la hipersomnia, el sonambulismo, terror nocturnos, pesadillas, entre otros, ¿no? El DSM-5 también tiene características, por ejemplo, insomnio, hipersomnia, narcolepsia, lo que es trastorno de despertar, pesadillas y otros más. Entonces, lo más clásico en lo que es la patología del sueño es el insomnio, ¿no? Y el otro extremo es el hipersomnio, ¿no? El insomnio es un síntoma frecuente en muchas patologías mentales y hay que descubrir bien a qué está asociado, ¿no? Entonces, el insomnio se produce por muchas causas, tanto centrales o biológicas como causas, pues, psicógenas, ¿no? Que pueden hacer que un paciente no duerma. Y también alteraciones también parasomnias colectivas que también se ven en los pacientes, pero no son tan frecuentes como lo que es el insomnio en sí, ¿no? Entonces, el insomnio es lo más importante, que lo que más tenemos que analizar, porque es una queja frecuente en los pacientes, muchas veces sin un estresor asociado y otras veces con un estresor asociado, ¿no? Entonces, algunos catalogan la duración del insomnio para clasificarlo como insomnio transitorio, de corta duración y crónico. Bueno, es insomnio, según trastorno de insomnio, según el DSM-5, ¿no? Una patología bastante frecuente, más frecuente en, varones, en mujeres que en varones. Hay mucha comorbilidad, eso es importante en cuanto al trastorno de insomnio según el DSM-5. Terror nocturno es más frecuente en niños, ¿no? Niños se levantan angustiados, ¿no? De una forma así, pues aterrorizado, gritan muchas veces, pero después sigue durmiendo y no recuerda el hecho. Eso es lo clásico en lo que es terror nocturno, que se da mucho en niños chicos y como va avanzando en edad en la persona, va perdiendo o va disminuyendo el tipo de terror nocturnos, ¿no? Sonambulismo es un trastorno también bastante complejo, que es muy heredable y que tenemos pacientes que a veces hacen actividades complejas cuando están dormidos. A veces hasta pueden salir afuera de su domicilio, pueden ir a comprar a la tienda, a veces encuentran relaciones sexuales, incluso durante lo que es el insomnio en sí, el sonambulismo en sí. Es complicado el manejo del sonambulismo. Muchas veces puede requieren estudios polisonográficos para determinar bien la alteración en sí. La pesadilla es un problema más frecuente en la primera parte de la vida, pero también puede darnos en adultos. Entonces es un sueño angustioso que hace muchas veces que el paciente se despierte y por lo general tiene, ¿no? Tiene un recuerdo de la pesadilla. Eso es lo que es característico de las pesadillas, ¿no? Y pues, evidentemente, como es un contenido bastante terrorífico, puede haber una activación autonómica muy seria, puede haber de repente pues, sudoración profusa, puede haber sudoración de manos, puede haber a veces también taquicardia, otro tipo de síntomas. Tratamiento para el problema de sueño
lo primero que hay que hacer son medidas de higiene de sueño. Es decir, por ejemplo, que no tomen bebidas con café en la noche, que no tomen ningún tipo de estimulante en la noche, que apaguen la luz para dormir, que no duerman con el televisor prendido, que no lleven el trabajo a la cama, que tengan un buen colchón, una buena almohada. Todas esas medidas de sueño básicas de higiene se tienen que llevar antes del tratamiento farmacológico. Ya cuando ha fallado lo que es el tratamiento de higiene de sueño, vamos a fármacos, que hay muchos fármacos para manejar eso. Eso lo vamos a ver en lo que es el seminario. Y algunos también hablan de psicoterapia como una técnica de relajación para que el paciente pueda dormir. Eso sería un resumen de lo que es la segunda clase. Si hay alguna pregunta, me la dicen, por favor. No hay preguntas, creo. Listo, chicos, entonces hemos No, cumplido con las dos clases que nos quedan pendientes. Por favor, lean las diapositivas con calma. Y el examen voy a preguntarme que todo casos, ya no voy a preguntar tanta teoría, sino van a ser casos. Así que les recomiendo que lean los criterios diagnósticos del DSM-5 y el CIE-10, tanto para lo que son las psicosis como para lo que son las TCAs, básicamente anorexia y bulimia, y la esquizofrenia paranoide y de repente también delirante persistente. Solamente con eso, criterios diagnósticos y lo que vamos a seminario de fármacos para las preguntas del examen final. ¿Ok? listo, doctor. Listo, Hasta el entonces domingo. nos vemos el domingo a las 8 quedamos, ¿no? Sí, doctor. Listo, ahí nos vemos. Por favor, preparen bien su exposición. Ya les he dicho 10 minutos máximo cada uno. Hagan sus diapositivas bonitas y de ahí vamos a ver la nota. Nos vemos el domingo. Cuídense, chicos. Hasta luego. Gracias. Buenas noches, doctor.